nos propones temas muy interesantes y llamativos como este del tigre. También vamos a hablar de por qué surgen pensamientos, yo creo que más lúcidos, en muchas ocasiones cuando estamos en la ducha, Lucía. Yo no sé si a ti te pasa esto de que tienes ocurrencias cuando estás, en la ducha, dándote un bañito. A mí me ocurre que se me ocurren las mejores discusiones, aunque no vayan a pasar ni tengo motivo, pero me voy preparando, o me arrepiento de no haber dicho algo que se me ocurrió en la ducha, o se me ocurrían canciones. De pequeña me inventaba muchas canciones y después salía de la ducha y no me acordaba ni del ritmo. Oye, así que me arrepentía. Bueno, pues vamos a hablar de arrepentimientos, de pensamientos lúcidos, de ocurrencias, de decisiones importantes que se toman bajo la ducha y por qué ocurre con una psicóloga. Eso va a ser en un momentito. Antes tenemos que hacer una pausa para publicidad y luego vamos con todos estos contenidos que les acabamos de anunciar aquí en Tarde o Temprano. Tarde o temprano, Mercedes Martín, Eugenio González. ¿Emergencia? La atiende la coordinadora. ¿En qué puedo ayudarle? Detrás de cada llamada al 112 hay un gran equipo de profesionales para ayudarte. En estos 25 años hemos atendido a más de 11 millones de personas. 112 Canarias. 25 años contigo. Gobierno de Canarias. ¿Tienes plan para esta Semana Santa? Plan no, planazo. Escapada romántica en hotelito rural. Planazo. Ir a un pedazo hotel con spa. También planazo. Y un buen homenaje en un restaurante. Más que planazo. Esta Semana Santa, como aquí, en ninguna parte. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19. Este domingo, desde las 11:30 de la mañana, Todo Goles Radio. Liga ACB, 23ª jornada. Desde el Pabellón Insular Santiago Martín, Lenovo Tenerife Club Baloncesto Gran Canaria. Todo con José Antonio Felipe, Moisés Rodríguez, Fernando Jombet y Juan Antonio Enríquez. Todo Goles Radio. Recuerda, este domingo desde las 11:30 de la mañana, Todo Goles Radio. Canarias Granca. Canarias Radio. Todo Goles Radio con Juanjo Toledo. El programa líder del fin de semana. Síguenos en las redes sociales. Somos Todo Goles Radio. Canarias Radio. Contamos la vida. La hora de risas y fiestas. Vamos con nuestra hora de risas y fiestas hoy un tantito peculiar, las cosas como son, como la vida misma. Aquí contamos todo lo que ocurre y esto es lo que ha ocurrido, que Petit Lorena tiene hoy actuación en Lanzarote y claro, el vuelo ha salido con 1 hora y media de retraso y por lo tanto hasta ahora mismo pues volando voy, volando vengo, Lucía, estas cosas que pasan en el directo y aquí lo contamos todo. Y no pasa nada, además es viernes. Yo hoy vine de color verde esperanza porque tenía esperanza de que todo saliera bien y no pasa nada. Claro que sigue sí. saliendo bien, yo estoy muy contenta. Yo estoy encantada de que me acompañes, Lucía. Yo también vine de verde, no sé si será el verde. ¿Le echamos la culpa al verde? Pues te diré que hoy aquí en la sede de Tenerife hay mucha gente que ha venido de verde. Entre ellos Jorge está de verde, Laura está de verde, María Domenech también estaba de verde. Oye, Héctor qué curioso. no. Héctor está de azul marino, creo. Ah, mira, pues aquí Fernando González con blusa negra, chaqueta roja y Paula, que está ahora haciendo las labores de producción, pues está también de rojo. Anda, o pues de rosado. ellos van de pasión y nosotros de esperanza. De rojo. Es verdad, pues mira, pues estamos todos ya y vamos con nuestro primer asunto. Vamos a hablar del tigre, que es un animal que despierta mucho interés, que también a mucha gente pues le puede imponer. Yo creo que a todos nos impone, porque oye, una cosa es ver un tigre en la tele y otra cosa encontrártelo de verdad. Yo no sé si nuestro siguiente invitado, Lucía, los habrá visto. Iba a decir en persona, ¿se puede decir en persona o cómo decimos? O en animal. Presencialmente, sí. Efectivamente. Muy bien, Lucía, me gustó. Presencialmente. José Luis Rivera, autor del libro Los senderos del tigre de Perdix Ediciones, una historia narrada en primera persona. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues seguimos de risa porque me estaba riendo ya contigo, así que el programa está bien. Claro, aquí estamos en el tramo del programa de risas, fiestas, curiosidades, anécdotas. Y el tigre, yo no sé por qué, nos acordamos muchas veces de él con dichos, ¿no? Como, por ejemplo, el salto del tigre o una raya más para el tigre. Y luego una canción que luego la escucharemos. Eso será después, José Luis. Pero el tigre es protagonista de muchos dichos. Sí, efectivamente. Bueno, como todos los animales símbolos, ¿no? Los grandes animales, los que nos tienen respeto, el elefante, el león, el tigre, siempre en la cabeza de la gente, del pueblo, recurre a sus mitos para crear estos dichos, y el tigre no podía ser más. Y eso aquí en España, que no tenemos tigres, pues imagínate en Indonesia o en India, que es donde yo trabajo normalmente, o en Malasia, donde el tigre realmente es un símbolo, no solo el animal en sí porque sea un símbolo de fuerza, sino que la India, por ejemplo, es el Vajana, es decir, es el vehículo con que el dios Rama se mueve por el mundo. Imagínate la importancia que tiene el animal. Claro, una gran importancia. Y luego la belleza, ¿verdad? Porque es uno de los animales más bonitos que hay, las cosas como son. Los felinos tienen una belleza enigmática que nos cautiva, sobre todo la mirada, ¿no? Mantener la mirada a un gato es fácil, mantener la mirada a un león, un tigre, ya te cuesta un poquito más. De hecho, aconsejamos no mirarlos. Yo que he estado con leones muchas veces y con tigres, mirarlos cara a cara es difícil mantener la mirada. Si no llevas mucho tiempo trabajando en el campo y te vas a encontrar muchas veces, te suele dar un escalofrío, ¿no? Porque estamos hablando de animales, en el caso de un tigre, por ejemplo, de animales de 400 kilos, ¿no? Capaces de destrozar la pata de un elefante de un zarpazo. Imagínate lo que pueden hacer por una persona, ¿no? Es un animal realmente enigmático y por eso es por lo que nos llama tantísimo la atención. Claro, pero José Luis, nos dices que entonces has estado delante, esto no puede pasar así por alto como si tal cosa, que has estado delante. Veo que Perdid nos ha enviado un libro siquiera para que os veáis, ¿no? No nos ha llegado a tiempo, José Luis, pero ahora nos contará el contenido porque también nos interesa, pero esto me dejó impactada, claro, que nos digas que has estado enfrente de leones, de tigres. Cuéntanos cómo es esa experiencia. Pero pensar que los animales en general nos tienen más miedo a nosotros que nosotros a ellos. Es decir, un león o un tigre que esté saciado, es decir, que no tenga hambre, se encuentra con un humano, pensar que somos un bicho raro, somos el único bicho que camina a dos patas, ¿no? Ellos se quedan como petrificados porque no saben qué pueden hacer. De hecho, cuando un animal se ceba, es decir, cuando un animal de estas características es capaz de matar a personas, es porque tiene alguna deficiencia o ha tenido alguna herida o le han dado un tiro o tiene la mandíbula rota y no puede cazar otros animales, porque ellos normalmente para cazar se tiran a la yugular o al cuello. Claro, nosotros, y sobre todo en las ciudades, el cuello no se nos ve, lo llevamos siempre abrigado como con una camisa, ¿no? Sí. Entonces para ellos es muy muy difícil enfrentarse a un animal que no conocen, ¿no? Entonces lo que hará un animal de este estilo, un león o un tigre, cuando se encuentra con una persona, primero marcar su territorio, es decir, seguramente rugirá y seguramente hará su olor característico y marchará, ¿no? Si tú te quedas quieto no te va a atacar, ¿no? Pero en mi caso y en otros casos, los que viajamos constantemente, yo me dedico a viajar por el mundo haciendo safaris de naturaleza, ojo, no de cazadores. De naturaleza. De naturaleza. Entonces, muchas veces te encuentras cara a cara con él y en el prefacio del libro, después de 350 páginas explicando historias de los tigres y las personas que conviven con los tigres, pues cuento la anécdota para que la gente la tenga en cuenta, que con toda esa experiencia de más de 25 años en el monte, pues un día me encontré hice todo lo que no tenía que hacer y me encontré cara a cara con un tigre y bueno, los 10-15 minutos siguientes yo no me he vuelto a acordar. Me lo recuerda alguien a quien llamé, ¿sí? Y que le expliqué la anécdota justo cuando sucedió, fue en Malasia, en la isla de Sumatra. Íbamos buscando el tigre Sumatra, que quedan muy poquitos animales en el mundo, iba solo con un guía, el guía echó a correr, un guía local, y desapareció, y él me había dicho muchísimas veces, sobre todo si ves un tigre, no te muevas y tal, él echó a correr y desapareció y me quedé allá. Y el animal lo que hizo fue rugir, marcar el territorio, decir, y no, el olor a orín mucho más penetrante que cualquier carnaval del mundo, una noche de carnaval en cualquier rincón, y desapareció. Y solo me queda el recuerdo de que, como además iba preparado, porque estábamos preparando el libro y
yo buscando huellas, pues me queda el recuerdo de haber podido llevarme la huella en yeso de aquel enorme animal que debió pesar, pues eso, 350, 370 kilos y que me rugió a escaso 2 metros de mí. Vaya, o sea que realmente no recuerdas bien cómo fue lo que pasó, pero sí me dices que hiciste todo lo contrario sí. de lo que se debe hacer. Sí, claro, primero porque entramos andando en la selva, porque es una selva una jungla que no hay vehículos, es una parte de Sumatra que es totalmente salvaje. Yo iba para ver las posibilidades de llevar a naturalistas a trabajar allá, tanto con el rinoceronte de Sumatra como con el tigre de Sumatra, ambos que están en peligro de extinción, y entré andando en el bosque, entré con un guía que el arma que llevaba de destrucción masiva eran 2 botellas de agua vacía, pues si aparecía el león o el elefante, chocar las botellas y asustarlo, ¿no? Lo que pasa es que íbamos siguiendo las huellas del tigre, entonces cuando las vimos frescas lo que tienes que hacer es parar y quedarte o volverte, ¿no? Porque cuando las tantas frescas las huellas es que el animal anda por ahí rondando. Y nosotros, pues yo no quise parar y el guía, cuando avistamos al animal o cuando escuchamos al animal, lo que hizo fue correr, que lo normal es que no corras. Claro. Yo no me acuerdo en qué momento lo hice, sé que estoy aquí, que lo conté, pero realmente ni debía haber entrado en aquel bosque solo ni en las condiciones que entramos. Claro, da escalofríos escucharlo, ¿verdad, Lucía? Que te pase una situación así debe ser, bueno, tan impactante como para no recordarlo, ¿no? Como algo traumático incluso, curioso. Sí, como todos los traumas como que te quedas en shock, ¿no? Por ejemplo, mi familia tuvo un accidente y ninguno de los 4 se acuerda del momento, ninguno de los 4, ni siquiera cuando lo piensan. Y una pregunta, como el tigre está en peligro de extinción y demás, entiendo que también el objetivo de este libro no es mostrar sus curiosidades, su poder, su importancia, ¿no? En el mundo. ¿O cuál es el objetivo de este libro? Aparte de, claro, contar tu historia. No es mi historia, es la historia de la gente que vive con el tigre, ¿no? No tiene, aparte hay una introducción porque me lo pidió el editor, donde explico de qué me viene a mí esta afición por el tigre, ¿no? Y además curiosa porque, por ejemplo, he hecho varias entrevistas en española en El País, y todos me preguntan por esa faceta, ¿no? Porque realmente dicen ellos, yo ni lo he mirado siquiera, que soy probablemente la única persona en España que tenga este conocimiento sobre el animal sin ser biólogo, es decir, es simplemente de observador de la naturaleza. Bueno, pues la historia de este libro nace durante la pandemia, porque nosotros mantenemos una pequeña ONG que trabaja con una etnia que se llama los Mogia. Los Mogias eran antiguos cazadores de tigres que los contrataban los marajás cuando se prohíbe la caza del tigre en el año 76 del siglo pasado. Estos Mogia pues se quedaron sin trabajo, ¿no? Era gente que habían desplazado de otros lugares a los cazaderos reales, ¿no? Esta gente se queda sin trabajo y se dedica a matar tigres para vender a la medicina tradicional china los huesos y las zarpas del animal. Entonces nosotros trabajamos con una pequeña ONG de nuestra, que lo que hacemos es que todos esos cazadores intentamos que se saquen el carnet de conducir y se conviertan en conductores para enseñar a la naturaleza, ¿no? Y a los críos hemos creado una escuela en el centro de la India para que estos chavales puedan ir a la escuela y no tengan que seguir los pasos de sus padres, sino que se hagan personas con estudios y que puedan trabajar en el turismo, por ejemplo, el turismo de la naturaleza. Y a las mujeres de la etnia, pues en esos momentos en los que no hay dinero, en los que sus maridos no porque la India es muy tradicional, las mujeres trabajan en casa y sus maridos no pueden hacer aporte económico a la familia, pues ellas tenemos una pequeña fábrica de textil donde hemos llegado a un acuerdo con los empresarios locales de turismo y ellas son las que facilitan las sábanas, las ropas, lo hacen todo allá. Bueno, pues esa ONG que mantenemos con el producto de los safaris, en la pandemia, pues imaginaros, ¿no? 3 años está la India en la pandemia sin recibir turismo y se vino a pique. Entonces se me ocurrió durante esos meses de pandemia nuestro, hace ya 3 años, casi nos acordamos, redactar esta historia que yo conocía, las historias con nombre y apellido de cada uno de esos personajes y relacionarlos con tigres famosos que hay en la India y que yo he visto personalmente. Entonces lo que empezó para hacer un pequeño podcast en nuestro canal de YouTube pues se convirtió en un libro de 1,6 kg que perdí, muy agradecido, porque yo fui el primer sorprendido cuando vi la edición,
elaboró y bueno, que se están vendiendo para que esta gente pueda tener recursos, que ahora llevamos unos años sin poder aportar muchos recursos. Pues qué importante, desde luego, esa labor, José Luis. Y a mí me gustaría preguntarle, porque claro, siempre hay un debate abierto de si es bueno que haya zoológicos donde estén estos animales para que los conozcamos mejor y conocerlos y por lo tanto valorarlos, o por el contrario, ¿usted cree que no es bueno que existan los zoológicos y tener a un animal de estas características encerrado? ¿Usted qué opinión tiene? A ver, no podemos irnos un cada extremo, ¿no? Entonces, lo que no tiene sentido es un zoológico como los conocimos. Yo ya tengo 50 y tantos años, como me enseñaba mi padre, ¿no? En Sevilla, donde yo nací. Eso no tiene ningún sentido. Ahora, hoy en día hay zoológicos como el de Jerez. Lo del Loro Parque no lo entiendo, pero hay algunos zoológicos que están trabajando en la reintroducción de especies, ¿no? El zoológico de Jerez, gracias a ello estamos salvando al lince. Entonces, si el zoológico es un lugar donde los animales viven en unas condiciones naturales o seminaturales y donde se está investigando para salvar las especies, tiene sentido. Los zoológicos para enseñar animales enjaulados no tienen ningún sentido y deberían todos cerrarse, ¿no? Y después no podemos mantener animales como delfines, orcas metidos en acuarios, eso no tiene ningún sentido. Entonces, si es para una investigación y si se trabaja en ese sentido, pues sí que estoy a favor de que haya lugares donde podamos conservar animales que de otra manera, hablaba ahora del rinoceronte de Sumatra, ¿no? En Alemania están haciendo un gran trabajo con el rinoceronte de Sumatra porque está prácticamente extinguido, pero zoológicos como los que hemos conocido y los que mencionaba antes, eso no tiene ningún sentido. Pues estamos hablando de especies animales, ¿no? Son congéneres nuestros. Nosotros no somos más que un animal sobre la Tierra, ¿no? Te viene a la cabeza el planeta de los simios, ¿no? La inversa de lo que podría ser mantener humanos en jaulas, ¿no? Pues eso no tiene ningún sentido. Ahora, lo otro, la investigación para salvaguardar las especies. Pensaba que hace unos días fue el Día Mundial de la Fauna Silvestre y cada día perdemos decenas de especies animales. Aquí en Canarias lo tenemos muy claro, ¿no? En Tenerife, en el Roque Anaga se están descubriendo especies cada día, pero sin embargo cada día esas mismas especies de lepidópteros se están extinguiendo muchísimas, ¿no? Tenemos, yo por ejemplo, que he trabajado muchos años en el Hierro, el primer animal con el que yo trabajé fue el lagarto gigante del Hierro, ¿no? Si no hubiera sido por la conservación, si no hubiera sido por el trabajo científico que se hizo en el Roque, el lagarto del Hierro estaría extinguido, siendo uno de los animales más emblemáticos de las Islas Canarias, ¿no? Y gracias al lagarto del Hierro después vino el de La Gomera y se pudieron seguir rescatando especies que habitaban en las islas y que se daban totalmente por desaparecidas. Ese trabajo que se hace teniendo a los animales, no se ha visto en el Hierro, pero están dentro de unas urnas. Yo soy herreña, así que sí. Ah, que tú eres herreña. Sí, media herreña. Nací en Tenerife, pero mi familia es herreña, o sea que conozco el lagartario, está al lado de mi casa allí. Y bueno, también los lagartos. Y tengo que decir una cosa, y es que, bueno, fui la semana pasada unos días y antes se veían muchos más lagartos de los que se ven ahora. También tiene que ver un poco con el tema de los gatos y demás. Tiene que ver con eso, el tema del asilvestramiento de los gatos, ¿no? Hay muchos también que se hundió el lagartario y que normalmente se estaban liberando 300, 400 animales cada año y ahora llevan unos años con menos, ¿no? Pero digo que si ese trabajo de investigación que se ha hecho en ese lagartario y que vamos a verlos ahí al lagartario y que pagamos un pequeño dinero para que sirva, eso es muy importante. La ciencia ciudadana, es decir, que la gente colabore para salvar especies, es muy importante. Mira, yo el lunes marcho hacia Tarifa porque vamos a desenterrar una ballena, ¿no? Desenterrar esa ballena que varó no tiene ningún sentido. ¿Para qué la queremos? Pues para el tema de formación. Esa ballena va a servir para formar a la gente y pensar que el Mediterráneo y el hub mundial de ballenas que tenemos aquí en Canarias es importantísimo porque cada día quedan menos ballenas. Entonces, todo el trabajo ese que se pueda hacer y que la gente pueda colaborar para el mantenimiento, eso es genial. Y eso es lo que este libro del tigre y todo lo que estamos haciendo en la India sirve, porque todavía aquí tenemos los proyectos Next Generation, tenemos la Fundación Biodiversidad, pero eso en la India no existe, ¿no? En la India si no, la gente se levanta cada mañana para buscar su sustento. El sustento allí es 200 gramos de arroz y una lechuga. Entonces esta gente, si no tiene eso, tiene que salir al campo a hacer otras cosas. Y por eso este proyecto que pusimos en marcha con la Fundación Don y que el libro ha servido pues para mantener unos meses a toda esa gente es tan importante. Muchas felicidades, sí.
Claro, José Luis, lo que pasa es que ya nos decía antes, ¿no? A veces la convivencia en estos lugares donde hay tigres con el humano, ¿cómo es esa convivencia? ¿Cómo, no sé, cómo se compagina para que haya, ¿no? Que no se extinga esa especie y que a la vez las personas que viven allí pues puedan seguir con su vida cotidiana? Lo primero que tienes que tener en cuenta, y así se titula el libro, una historia de tigres y humanos, que vamos juntos. Si matamos al tigre, en algún momento también desaparecemos nosotros, ¿no? Entonces, lo que no podía ser es que se estuviera, mirar, y lo pongo con ejemplo de España, para que veáis la importancia, salvar cada lince cuesta 350.000 euros. Imaginaros cuántas personas podríamos salvar con 350.000 euros. Entonces, claro, entras en un choque. Pues imaginaros en la India, salvar un tigre puede costar alrededor de 400, 500.000 euros, ¿no? Y el sueldo medio en la India, en una India rural, son 50 euros al mes. Imaginaros, ¿no? La locura. Entonces, eso es lo primero que se hizo comprender a las autoridades, que no se podía invertir tanto dinero en el tigre cuando la gente alrededor del mundo del tigre se estaba muriendo de hambre o no tenían territorios. Imaginad la brutalidad que es que tú vivas ahí en tu pueblo de frontera y te digan, para salvar al lagarto, toda la gente de frontera nos la llevamos para Valverde y te echen de tu casa. Pues eso sucedió allí. Claro. Cogían a pueblos enteros y los sacaban de los parques, sin darles nada a cambio, simplemente te tienes que ir. Como esta tierra además no es tuya, te tienes que ir. Claro, fue su amenaza, claro. Hubo un personaje, Fatehsi, que probablemente el Félix Rodríguez de la Fuente de la India, que convenció a la primera ministra Indira Gandhi que eso no se podía hacer así, trabajó hasta su muerte en ese proyecto. Entonces, ahora cada vez que hay que ampliar un territorio para el tigre, porque claro, nos comimos sus territorios, entonces al ampliar un territorio para el tigre, los felinos son todos territoriales, no pueden convivir en un mismo espacio, ¿no? Entonces, como cada vez hay más tigres, necesitan más espacio, entonces hay que liberar espacio. La India es muy grande y hay espacio para todo. Entonces, ahora cada familia que se desplaza o cada pueblo que se desplaza se negocia con las autoridades locales cuánto se le da a cada familia, qué terreno se le da a cada familia y en qué lugar, ¿no? Y se desplazan los pueblos enteros y mínimo se les da lo que ya tenían, una casa, un terreno y un dinero para que se adapten a su nueva vida. Así sí es posible. Lo que pasa es que eso cuesta muchísimo dinero, ¿no? Y es por eso que está la Fundación del Tigre, el Tras del Tigre, estamos pequeñas fundaciones como la nuestra, trabajando para que eso se lleve a cabo y para que haya una vigilancia y sea posible, ¿no? Porque en el pasado no ha sido posible. Entonces, esas familias que se quedan donde están los tigres, exactamente igual. Fijaros la importancia, ¿no? Estos niños que van a la escuela, pues están en aldeas a lo mejor a 1 hora y media caminando cada mañana para ir a la escuela y tienen que atravesar el territorio del tigre. Entonces, esos niños no les tienen miedo al tigre en el sentido de que allá se le tiene respeto, pero no miedo porque han convivido con él toda la vida. Esos niños llevan teléfonos móviles que se les han dado para que avisen cuando ven un tigre fuera de la reserva, porque los niños se desplazan. Entonces, hoy en día todo el mundo, cuando ve un tigre fuera de la reserva, en vez de liarse a tiros con ellos, lo que hacen es llamar a la autoridad del parque. La autoridad del parque viene, se coge al animal, se investiga por qué se ha salido, por un problema territorial, porque se ha peleado con otro macho, y se decide qué hacer con él. Ya no se matan los tigres porque se salgan de la reserva. Lo que se está haciendo es traslocar a familias de tigres enteras, pues eso fue otro gran error. Si los felinos no son tan familiares como los humanos, pero al final tienen añoranzas. Pues cuando hay una familia que ha crecido mucho de un territorio, pues se trasloca parte de la familia a otro parque que es más necesitado de esos animales. Es un trabajo duro, pero de esa manera se están conviviendo. Fijaros, por ejemplo, que donde tenemos a nuestra Virgen de Candelaria, en aquel territorio, viviera una familia de tigres. Entonces, cuando llega la romería, tenemos, o la Virgen del Rocío, ¿no? Tenemos miles de personas que cruzar ese territorio. Bueno, pues cada viernes, que es el día de la oración de los indios, uno de los templos más importantes de Ranthambore, por donde van casi 5 o 6 mil personas cada viernes, está en medio del parque. Pues la gente no tiene miedo, la gente entra en el parque andando, se va a su templo a rezar y vuelve por la tarde. Han sucedido accidentes, pero tienen que ver siempre, pues eso, este tigre Ustad que aparece en el libro famoso, que por cierto murió hace unos días, y se le tuvo que llevar a un centro de internamiento porque había matado a 3-4 personas. ¿Qué le pasaba al animal? Que lo habíamos intervenido mal. Y un animal, aunque suene muy duro, cuando tiene un problema de naturaleza, el animal se tiene que morir, no pasa nada. Es la naturaleza, es Darwin, ¿no? Solo sobreviven los que mejor se adaptan. Este animal tenía un problema de estómago
y lo pasaba mal. Entonces no se le ocurrió otra cosa al director del parque que sedarlo varias veces para hacer una intervención quirúrgica a un animal. Es decir, gastar dinero en un animal que realmente en la naturaleza se hubiera muerto. Bueno, pues le cambió el carácter totalmente a ese animal. De tantas veces que lo sedaron, pues ya no necesitaba cazar ciervos ni cazar nada. Si había personas que eran fáciles de cazar, ya las conocía, ¿no? Entonces se hizo una mala intervención a ese animal y ese animal se volvió vago y se dedicó a cazar personas, ¿no? Vaya. Entonces, todas esas cosas son las que han de estudiar. En el Parque Nacional de los Sundarbans, el delta más grande del mundo, donde va a parar el río Brahmaputra y donde va a parar el río, los 3 grandes ríos indios, allí los animales tienen un carácter un poquito especial porque viven en un salar, vamos, el agua que les llega es de sal. Entonces la sal les ha cambiado el carácter, les ha girado el carácter. Y de vez en cuando hay cada año 8 o 10 accidentes que los tigres matan personas. De hecho, hay un libro de Simon Gomery espectacular donde narra todos estos asesinatos de estos tigres, ¿no? Se han acostumbrado a matar a la gente que entra al bosque, pero entra en su territorio. No es que él vaya a la ciudad o vaya al pueblo a comerse a la gente, no, es que la gente entra en su territorio. Entonces se ha estudiado que el tigre por la salinidad de las aguas y porque cada día tiene menos territorio, porque el delta cada día está más inundado y más agua, ha subido el agua por el cambio climático, tiene menos territorio, le es más fácil cazar personas que están agachadas recogiendo moluscos que no ponerse a cazar un ciervo en medio de un barrizal. Entonces ese trabajo de campo de estudiar el porqué ahora se ha cogido toda esta gente que entra al bosque a buscar miel, que básicamente lo que entra es a buscar miel de abeja. Se han creado una serie de lugares seguros donde se instalan las colmenas y se ha hecho un reparto de cuotas de kilos de miel para cada uno de los habitantes de esos pequeños pueblos para que vayan allí a recogerla y no tengan que entrar en el bosque, que es el territorio del tigre. Se puede hacer, se puede conseguir. José Luis Rivera, autor del libro Los senderos del tigre, historias de tigres y humanos, de Perdix Ediciones. Gracias, José Luis, por habernos atendido. De verdad que es muy interesante todo lo que nos cuenta y qué importante, ¿no?, saber cómo actuar, porque ya vemos las consecuencias que puede haber si no se hace de manera adecuada. Ha sido un placer que nos haya atendido aquí en el programa. Un placer para mí que me haya entrevistado una reina. Yo soy hijo de Chico del Hierro. Ay, qué bueno. Pues mira, Lucía, que pues es nada, reina. cuando venga nos tomamos algo allí en el Hierro. Una quesadilla. Gracias. Un abrazo. Gracias, José Luis. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima. Bueno, Lucía, pues qué curioso, ¿no?, la historia que nos contó José Luis Rivera en torno al tigre, que es muy interesante, y sobre todo esa vivencia que tuvo tan impactante, ¿no? Cómo salió con vida después de tener a un tigre enfrente, hasta el punto de olvidar esa experiencia. Curioso. Sí, es que al final la cabeza no la entendemos muy bien, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa en la cabeza cuando nos sucede algo así? Luego la parte pues de la ONG también, la verdad que me parece súper interesante. Sí. Y también pues súper emocionante, ¿no? Que una persona pues que al final no es de la India haya ido allí, se haya enamorado de ese lugar, de la naturaleza, y que de esa manera ayuda también a la población. Así que pues muy sí, bonita. Desde luego que sí. Hacemos una pausa muy breve y vamos con nuestros pensamientos que nos pasa en la ducha, que es un momento muchas veces en la que tomamos decisiones cuando estamos bajo la ducha. Ahora se lo contamos. ¿Emergencia? La atiende la coordinadora. ¿En qué puedo ayudarle? Detrás de cada llamada al 112 hay un gran equipo de profesionales para ayudarte. En estos 25 años hemos atendido a más de 11 millones de personas. 112 Canarias. 25 años contigo. Gobierno de Canarias. De lunes a viernes, de 6 a 8 y media de la tarde. Vivimos unos tiempos y unos momentos donde los discursos de odio no son inocuos. Es todo un reto encontrar una vivienda. Informamos y buscamos la contra. El latir de la actualidad de las islas. Estamos en una época de revalorización y recuperación de la literatura escrita por mujeres, ¿no? Entre la muerte de Gorbachov y la muerte de Isabel II, que en África fueron dos personajes históricos. En el mundo del arte parece que eres o bueno o no eres. Y por el camino hay profesión. Canarias a las 6. Damos voz. Con Eva Vega.